El día de hoy vamos a crear una clase para repasar lo que es el inicio o asignar el valor para los argumentos que espera recibir el constructor al momento de crear el objeto. O sea, no es leyendo valores, es asignar el valor o argumento que espera recibir el constructor. Lo definimos al momento de crear el objeto. Vamos a crear una clase llamada perro. Es public class perro. Guardamos el archivo. O sea, el perro tiene muchas características, o sea, muchos atributos, pero solo vamos a utilizar 3 características de él. O sea, el perro tiene un nombre, tiene una raza, tiene una edad, quizá hay otras características que tenga también que decíamos, pero para el ejemplo solo vamos a utilizar esas 3 características. El nombre. Recuerden que la variable de instancia, por lo general, el modificador de acceso es privado. El nombre de tipo string o cadena, la vamos a llamar nombre. Tiene una raza. También es de tipo cadena. Y tiene una edad que la vamos a dejar entera. Entonces ahora vamos a declarar el constructor, vamos a crear un constructor nosotros mismos. Este constructor va a tener 3 parámetros, uno para cada atributo. Recuerden que el constructor siempre lleva el mismo nombre de la clase. Entonces, en este caso sería public perro. El constructor no tiene un tipo de dato. Es una de las características del constructor. Y tampoco nunca devuelve valores. Los parámetros, él siempre lleva un tipo y lleva un nombre que lo identifica, y el tipo de dato siempre es de acuerdo o es el mismo que el de la variable. En este caso para nombre sería string, el tipo. Y para diferenciarlo le agregamos una letra más. Ahora vamos con el parámetro para la variable raza, de tipo string, y le damos su nombre. Para diferenciarlo del atributo, le agregamos una letra. Y para la edad, el tipo de dato del parámetro sería entero. Int edad. Entonces ya tenemos los parámetros del constructor. Entonces aquí el constructor espera recibir un valor o un argumento para cada uno de ellos en el orden en que esté. Si usted intenta ingresar edad, que es un tipo de dato entero, lo intenta ingresar en nombre, le va a generar error, y si para edad le da un valor cadena, igual, porque no está definido ese tipo de dato. Tiene que ser el valor en el orden
que espera recibir el constructor. Sería un valor string, el segundo valor string y el tercer valor sería entero, en ese orden. Entonces vamos a inicializar las variables. A nombre, lo inicializamos con nombre P. Raza es igual a raza P. Le asignamos raza P. Y edad le asignamos edad. Aquí le voy a agregar una D. Edad P. De ahí tenemos inicializadas las variables en el constructor. La variable de instancia. Y ahora vamos a crear un método para obtener el valor de estos atributos y otro para establecer el valor. Entonces, un método set y un método get para nombre, un método set y un método get para raza, un método set y un método get para edad. Con estos métodos nosotros manipulamos los valores de la variable de instancia. Los métodos son públicos, los podemos invocar desde otra clase, mientras con las variables de instancia son privadas, no están accesibles desde otra clase. Por eso utilizamos los métodos set y get para manipular esos valores. Te vamos a crear el método para nombre, el método para establecer el nombre. Ya te vamos a establecer el método. Vamos a declarar, perdón, el método set para nombre. El modificador de acceso es público. El método set siempre es void, no retorna un valor. Y por convención empieza con set. Siempre lleva un parámetro que es del mismo tipo de la variable de instancia. En este caso sería de tipo string. Y lo llamaremos non-perro. Ahí ustedes le pueden dar el nombre que quieran, siempre que sea diferente al nombre de la variable de instancia para identificar cuál es la variable de instancia y cuál es el parámetro. Inicializamos el valor a nombre, le asignamos nombre perro. Ahora vamos con el método para obtener el nombre del perro. El método get siempre retorna un valor, por lo tanto debe de llevar el tipo de dato que retorna. En este caso, el tipo de dato que va a retornar es un string. Y por convención, empieza con get nombre. Todos los métodos que tienen un tipo de dato llevan la palabra clave return porque al finalizar la tarea deben retornar un valor.
Ya tenemos el método sec y el método get. Para nombre vamos a hacer lo mismo para raza. El public box voice raza. El parámetro es de tipo string. Y le vamos a dar el identificador perro, digamos. A raza le asignamos perro. Ya tenemos el método sec, ahora vamos con el método get. Ustedes recuerden, el método que devuelve información debe de tener un tipo de retorno. La raza es de tipo cadena, entonces debe de retornar un valor string. Y lo llamamos getRaza. Va a retornar la variable que es raza. Ahora nos falta el método sec y el método get para edad. Es public void set edad. El parámetro debe de ser de tipo entero. Voy a llamar perro. Y a edad le asignamos perro. Vamos con el método get. El tipo de retorno es entero. Int get edad. Y retorna o devuelve el valor de edad. Entonces ahí tenemos ya el método get y el método sec para cada variable de instancia. Hay algo que la edad la podemos validar porque no hay perros que tengan que su edad sea menor que 0. Entonces podemos validar ese valor. Entonces nos vamos a ir al método sec de edad para hacer una parte del código de validación. Algunos en la tarea hacían esta parte, validaban en edad, creaban el código para validarlo, pero cometieron el error de no invocar el método en el constructor, por lo tanto, lo que hicieron en el método sec prácticamente es nulo, o sea, nunca se cumple. No importa que usted defina las instrucciones en el método sec, pero si no invoca el método sec en el constructor, es como que no haya hecho nada. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces siempre, o sea, la primera línea, la línea que tenemos, ahí la dejamos. Entonces ahora vamos a definir la condición. Vamos a decidir
si la edad de perro, o sea, el parámetro, es menor que 0, entonces a edad le asignamos 0. Entonces ahí ya lo tenemos. Ahí tenemos la primera parte. Para validar, entonces nos vamos al constructor. Modificamos esta línea de código, la pueden eliminar, no la necesitamos. Y aquí invocamos el método set de edad. Y como argumento le pasamos el parámetro de edad, que es edad P. Entonces, con esto ahí sí nos aseguramos, con esta línea de código nos aseguramos que la validación que hicimos en el método set se va a cumplir. De ahí no hay ningún problema. Si el usuario en edad ingresa un valor negativo, lo va a establecer en 0. Pero si usted no hace esto, lo que hizo en el método set no tiene ningún efecto. Vamos a continuar. Nos desplazamos hacia abajo. Ahora vamos a crear un método que nos imprima los valores que vamos a obtener de los métodos. O sea, de raza, de edad y de nombre. Este lo vamos a hacer diferente. Por lo general se ha estado haciendo que el método que imprimimos es void. En este caso vamos a retornar un balón string, o sea, una cadena. Por lo tanto, el método lleva un tipo de retorno, que sería string, y lo vamos a llamar información. Aquí para repasar lo del parámetro con los métodos que mandamos a imprimir, aquí vamos a agregarle un parámetro. Lo vamos a llamar clase. Entonces, como tiene un tipo de dato, o sea, aquí se espera que se retorne o se devuelva un valor, entonces lleva la palabra clave return. Aquí ustedes pueden abrir paréntesis o cerrar, o no importa, porque aquí vamos a ir concatenando, entonces no importa que esté fuera de paréntesis. Aquí hacemos una sola cadena con el operador de concatenación. Entonces vamos a imprimir clase de animal. Le vamos a pasar el valor que tenga el parámetro clase. Ahora vamos a mandar a imprimir el nombre del animal. Pueden hacerlo en una línea seguida o lo hacen para abajo. Voy a continuar aquí. Voy a dar un salto de línea. El nombre. Aquí le damos uso a los métodos que es para obtener, en este caso sería el método getRaza, el método getNombre, el método getEdad. O sea que esos son específicamente para obtener los valores, así que acostumbrémonos a darle utilidad a esos métodos que son específicamente para eso. Aquí sería el getNombre.
concatenamos. Ahora vamos a mostrar la raza del animal. Damos un salto de línea para no mostrar una sola línea al usuario. Invocamos el método getRaza. Nos falta la edad. Damos un salto de línea también. Invocamos el método getEdad. Y terminamos en punto y coma. Entonces, con el operador concatenación, como que tengamos una sola línea. Entonces, todo esto es lo que va a retornar el método al momento de ser invocado y realizar su tarea. Ya tenemos lista la clase perro. Vamos a crear un nuevo archivo. Le pueden dar el nombre que ustedes deseen. Lo guardamos. Declaramos el método main. Y vamos a crear un objeto de tipo perro, que haga referencia a perro. Perro, le llamamos perro1, igual, new perro, invocamos el constructor de la clase perro. Y aquí vamos dentro del paréntesis y vamos a definir los argumentos que espera recibir el constructor, que es el nombre, que es el valor para nombre, el valor para raza y el valor para edad, en ese orden. Entonces el primer argumento es de tipo entero, string, perdón. Lo vamos a llamar like. Diremos que la raza es Doberman y que tiene -3 años. Aquí vamos a verificar si la validación se nos cumple. Vamos a crear otro objeto. Hola, new perro. Definimos los argumentos que espera recibir el constructor. Vamos a llamar Duque. Es de raza labrador. Digamos que tiene 2 años. Vamos a crear otro objeto. Perro 3.
Vamos a llamar Apolo o el nombre que tengan ustedes ahí de su mascota. Hoy que es un pastor alemán. Y diremos que tiene 5 años. Ya tenemos 3 objetos, cada uno con los argumentos que espera recibir el constructor. Ahora vamos a invocar el método información que tenemos en la clase perro para que nos devuelva el resultado de la tarea. Le vamos a imprimir. Con el objeto 1 invocamos el método información, tal y como lo hayan escrito en la clase perro. Vamos a invocar el método utilizando el objeto perro2 y luego con el objeto perro3.